Cuando vamos a hablar de influenciados por Dios, de ser influenciados por el Espíritu Santo, entonces tomamos la palabra de Juan. Dice Juan: no puede el hombre recibir nada a menos que le fuera dado del cielo. Todo, hermanos, la vida, el ministerio, la familia, los hijos, todo tiene un propósito en la vida. Dios trazó, dice el Señor que, o dice la Biblia que estamos bendecidos de estar aquí una noche más, amén. Dios es bueno, ¿verdad? Sabe, dice la Biblia que el que preside en la casa del Señor preside con solicitud, ¿verdad? Este es un hombre que yo puedo decir es un hombre influenciado por el Espíritu Santo, amén. Tremendo, hermano, se ve el poder de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Sabe por qué les digo, hermanos? Porque yo les voy a hablar en esta noche sobre cómo ser influenciado por el Espíritu Santo. Y yo creo que el mayor ejemplo es mi hermano, ¿verdad? Tiene un espíritu ahí que lo está influenciando a hacer cosas extraordinarias en Dios, ¿verdad? Y eso lo llena a uno de saber que Dios trabaja con el corazón de las personas cuando hay disposición, ¿verdad? Pero voy a pedirle que se pongan sobre sus pies y oramos al Señor, amén, en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, que la unción descienda. Sé que la unción está sobre este lugar, ha sido un tiempo maravilloso. Que tú le digas al Espíritu Santo que te hable en esta noche. Iglesia, que tú abras tu boca y le digas al Señor que quieres ser tocado en esta noche, que quiere ser influenciado por Dios, que quiere ser influenciado por el Espíritu Santo, que el poder de Dios está sobre cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, yo santifico tu nombre en esta casa, Señor. Santifico tu nombre en este lugar, Padre. Santifico tu nombre sobre el pastor en esta casa, Señor, sobre los diáconos, sobre la iglesia, sobre el ministerio, Padre. Santifico tu nombre para que así venga tu reino, Señor. Venga tu reino, Señor, en esta noche. Y hágase tu voluntad en los cielos, así también aquí en la tierra, Señor. Yo declaro la presencia dulce del Espíritu de Dios en esta noche, en el nombre de Jesús. Háblanos, Señor. Háblanos, Espíritu Santo de Dios. Habla a nuestros corazones, Señor. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, Señor. Háblanos en esta noche, Señor. Hay un ruego de nuestro espíritu, de nuestra vida en esta noche, para que nos hables, para que transforme nuestras vidas, para que al salir de aquí podamos afirmar que tú nos has tocado, Señor. Que al salir de aquí podamos afirmar que tú nos has visitado, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Dan gloria al Señor. Juan capítulo 3. El Evangelio de Juan capítulo 3 verso 27. Pues agradecido con Dios, hermanos, con el pastor Julio, con el Espíritu Santo, estar esta noche, poder predicarle la palabra del Señor. Usted sabe que para nosotros los predicadores es una responsabilidad predicar la palabra del Señor. Es una responsabilidad lo que nosotros hablamos. ¿Cuántos dicen amén? Pero es una responsabilidad por lo que usted va a escuchar también. O sea que usted también tiene una responsabilidad por lo que oye. Así nosotros tenemos una responsabilidad por lo que hablamos a la iglesia. Amén. Juan capítulo 3 verso 27. Respondió Juan: no puede el hombre recibir nada a menos que le sea dado del cielo. Amén. Puede sentarse el que está de pie en el nombre de Jesús. Cuando vamos a hablar de influenciados por Dios, de ser influenciados por el Espíritu Santo, entonces tomamos la palabra de Juan. Dice Juan: no puede el hombre recibir nada a menos que le fuera dado del cielo. Todo, hermanos, la vida, el ministerio, la familia, los hijos, todo tiene un propósito en la vida. Dios trazó, dice el Señor que, o dice la Biblia, que por Jehová son ordenados los pasos del hombre. O sea, ya Dios tenía control de cada uno de nosotros. Ya Dios nos encaminó, nos dio un destino. El problema es que a veces no nos hemos encontrado con el destino. Es la naturaleza del ser humano. El ser humano nace bajo pecado. El ser humano nace
bajo una dimensión, por decirlo de esa manera, y una herencia adámica. Nacimos con una herencia de Adán, de pecado. Por eso Cristo vino al mundo a cambiar ese sistema, a revertir la maldición, y vino a darnos vida. Entonces vino a darnos una palabra. Juan entiende el propósito divino y Juan dice: no puede el hombre recibir nada a menos que le sea dado del cielo. Amén. ¿Cuántos han recibido algo del cielo? Amén. Todo lo que usted recibió lo ha recibido de Dios. Entonces vamos a hablar en esta noche cómo ser influenciado por Dios, cómo ser influenciado por el Espíritu Santo. La gente hoy en día es influenciado por cualquier cosa, hermanos, y terrible, podemos afirmarlo. A veces la iglesia está siendo influenciada por muchas cosas, por el sistema, por la vida, por la televisión, por el deporte, por tantas cosas. Puede haber una influencia en nuestra vida, pero la influencia de Dios a veces la desestimamos. Dios quizás ha venido hablándote que te quiere levantar como un profeta. Dios quizás ha venido hablándote que te quiere levantar como un hombre para una labor específica. Dios empieza a influenciar tu vida de una manera. Dios habla de muchas maneras. ¿Cuántos saben eso? Por sueño, por visión, por una palabra profética, por la palabra más clara que tenemos, que es la Biblia, dice Pedro, la palabra profética más clara que tenemos. Pero a veces no entendemos dónde viene la influencia de Dios. ¿Sabe que Jesús no sabía que Él era Dios? Cuando Jesús empezó a crecer, Él no andaba diciendo a los niños, ¿verdad? En su escuela, supongamos en el kinder, Él no andaba diciendo: ustedes saben que yo soy Dios. Era un niño normal, común. Tenía un papá, una mamá, María y José. Él creció normal como todos nosotros. Pero hubo un momento en que Dios empieza a influenciar por el Espíritu de Dios la vida misma de Jesús. ¿Y sabe dónde descubre Jesús que Él es el verdadero Dios? Lo descubre a través de la Biblia. Hebreos dice: como en el rollo del libro estaba escrito acerca de mí. ¿Ve? Él entendió. El Dios mismo que participó de carne y de sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y esto es el diablo, dice Hebreos capítulo 2, creo. Entonces Él entiende que a través de la palabra, a través de las palabras del rollo del libro, Él entendió por qué Él había venido a la tierra. Y dice: Señor, he aquí vengo para hacer tu voluntad y no la mía. Tú necesitas una influencia de Dios en tu vida, que te levante, que te mantenga, que te sostenga, que te impulse, que te lleve a cosas grandes. Déjeme comenzar en este punto. Ningún discípulo, ningún líder puede alcanzar nada. Y nada es nada. ¿Cuántos saben que nada es nada? Si no viene de parte de Dios. El hombre te puede dar un ministerio. La vida te puede poner en una encrucijada de muchas cosas. Pero cuando algo viene de Dios, es de Dios. Y usted necesita saber que su vida ha sido ministrada, influenciada, que tu vida va de la mano de Dios, tomado de la mano de Dios, como el papá que toma al niño y va caminando y corriendo con él. Y sabe, ese niño va confiado, que no va a caer, que va protegido. Él confía en su papá. Si no viene de parte de Dios, o sea, tu conocimiento, tu dedicación y aún más tu determinación no te hace apto para recibir de Dios. Como dijo Juan el Bautista: no puede el hombre recibir nada a menos que le sea dado del cielo, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? La influencia de Dios. La pregunta es: ¿cómo será influenciado por el Espíritu Santo? Jesús dijo a sus discípulos, note que Jesús le habló a los discípulos, no a sus apóstoles. Él les dijo algo. Le dice: ¿quién de los hombres, quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En una de las conversaciones que Jesús tuvo con sus seguidores, en ese caso eran sus discípulos.
Esta es la pregunta actual que podríamos hacer a nosotros mismos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Es la pregunta que Jesús nos hace en esta noche. O ustedes, ¿qué pueden decir? ¿Quién es Jesús para ustedes? ¿Qué representa el Hijo de Dios para ustedes? Fue la pregunta que le hace él. Ya habían caminado con él, ya le conocían un poco. Y él les hace la pregunta. Mateo 16:13, si está anotando ahí. Esta es la pregunta actual para los discípulos actuales, para nosotros. Valga la redundancia. Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya, ¿cuánto dan gloria a Dios? Hermano, eso le cayó del cielo. Él no pudo haber recibido eso en su mente, en su alma, en sus emociones. Ni siquiera lo pudo haber recibido por andar caminando con Jesús. Él recibe una revelación de Dios en su espíritu y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, está diciendo: tú eres el Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Dios, tú eres el Todopoderoso. Yo no lo puedo entender, yo no lo puedo captar, yo no lo puedo expresar, pero una cosa sé, que tú eres el Hijo de Dios. Empieza a recibir una influencia en su espíritu. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Empieza a recibir una influencia de Dios en su espíritu. Simón Pedro dijo estas palabras. Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Mire, hermanos, es una gran revelación a nuestro espíritu. Amén. Que, hermanos, somos privilegiados de conocer a Dios. Somos privilegiados de saber que Jesús es el Cristo. ¿Cuánto le han visto? Ninguno le hemos visto. Es más, Pablo le dijo a los discípulos, a los que andaban con él, ahí le dice: si a Cristo conocemos según la carne, porque Pablo no le había visto, ya no le conocemos así. Muchos habían caminado con él. Pablo no tuvo esa experiencia. Tuvo una experiencia de ver a Cristo bajo una visión, pero no caminó con él. Entonces le dice: si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Mire, hermanos, que el Cristo que Juan ve en la isla de Patmos, aquel que se le presenta, aquel que Juan dice que cuando lo vi caí como muerto, no era el mismo Cristo, hermano, que estaba muriendo en la cruz del Calvario. Por lo menos en su estado físico, ¿verdad? Era el mismo Jesús de la esencia de él. Ese era un Cristo de gloria, tremendo, poderoso. Dice: cuando le vi caí como muerto. Tuvo una revelación de ese Cristo maravilloso, resucitado en la presencia de Dios. Necesito una revelación de Dios para ser influenciado por su espíritu. Ahí empieza Dios a trabajar con nosotros. Número uno, la influencia de Dios vendrá en un momento que no tienes facultad mental para entenderla. Ya que las cosas espirituales se disciernen ¿cómo? Espiritualmente. No podemos entender cómo funciona. Con esta mente natural que tenemos nosotros no podemos entender a Dios. ¿Cómo se le entiende a Dios? En el espíritu. Diga conmigo: en el espíritu. Porque la mente natural no percibe las cosas del espíritu, porque son locura. Por eso necesitamos creer con el corazón. Por eso el Señor, cuando vino a buscarnos a nosotros, ¿qué nos pidió? No nos pidió el alma, no nos pidió las emociones, no nos pidió el cuerpo, nos pidió el corazón. Hijo mío, dice: dame hoy tu corazón. Ahí en el espíritu Dios empieza a trabajar con usted. Aquí en esta parte, Pedro no sabía lo que estaba contestando, pero lo dijo. Diga conmigo: lo dijo. Lo dijo, hermano, no sabía. Seguro después dice: ¿y qué dije? Es más, un momento después, ¿cómo estaba Pedro? Y no voy a entrar en ese tema. Que estaba diciéndole: Señor, no vayas a Jerusalén. No puedes ir ahí, le dice el Señor. Aparta o cállate, Satanás, le dijo a Pedro. De un momento estaba en la gloria Pedro y otro momento estaba tocando el infierno. ¿Se da cuenta que era algo espiritual? No sabía lo que decía la primera vez y la segunda vez tampoco. Pero era un hombre atrevido. Diga conmigo: atrevido. Dios anda buscando gente atrevida, hermanos. ¿Cuántos atrevidos hay aquí en esta casa? Amén. Usted se atreve a creerle a Dios.
¿Se atreve a traer algo sobre usted poderoso? La influencia de Dios vendrá en ese momento. Dos, los discípulos que no reciban una revelación en su espíritu del Hijo de Dios, será un discípulo sin fundamento. Es casi imposible, ¿verdad?, crecer sin una revelación de Dios. Hay que conocer a Dios. Amén. Mire, hermanos, yo le decía hace un ratito, somos privilegiados de conocer a Dios. Lo más lindo que podemos tener nosotros es experimentar la vida de Dios. Es que no es del que corre, no es del que quiere, es de Dios que ha tenido misericordia. ¿Quién de nosotros lo merecíamos? Nadie. Pero a Él le plació, hermanos, y si a Él le plació, gracias a Dios que estamos aquí, ¿verdad? Déjame hablarle del apóstol Pablo rápidamente para ver el llamado en la vida de Gedeón, primero de Pablo. En la vida de Pablo veo una influencia de Dios. El gran apóstol, la mayoría del Nuevo Testamento, Pablo, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, influenciado por el Espíritu Santo, lo escribió, ¿verdad? Fue un hombre que escribió la Biblia, influenciado por el Espíritu Santo, como Pablo. Y dice que iba camino a Damasco persiguiendo a cristianos y recibió un cambio. Diga conmigo, un cambio. Lo que primero empieza a suceder en nuestra vida es un cambio. ¿Qué sucedió? Que su viaje, ¿qué lo influenció para declarar una palabra normal en ese momento? Y dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, Señor?, dijo el apóstol, porque recibió una palabra de Dios. Gracias, siervo. Gloria a Dios. Gracias. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Dele un aplauso al Señor. Y si este hombre tremendo está siendo influenciado por el Espíritu Santo, dice la Biblia que el que le da un vaso de agua a un ministro de Dios, ¿qué recibe? Recompensa de ministro. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y él va caminando, hermanos, y recibe un cambio en su vida. Ahora, si esto no es una influencia del Espíritu, ¿qué es entonces lo que recibió el apóstol al principio? Una influencia del Espíritu. Él va caminando, hermanos, y de repente cae al piso y dice: ¿qué quieres que haga? ¿Lo tocó Dios a Pablo o no lo tocó? Claro que sí, él cambió, hermanos. Cuando Dios determina algo para ti, para cualquier mortal y normal, como digo yo, Él cumplirá el propósito, no importa el costo que usted, valga la redundancia, lo que usted le cueste a Dios. Dios va a invertir en usted. ¿Oyó eso? Dios quiere invertir en usted, iglesia. Dios está dispuesto a invertir en usted. Pocos amenes, se lo vuelvo a repetir. Dios quiere invertir en su vida, hermanos. Amén. Yo le digo: Señor, invierte en mi vida, yo soy buena tierra, bendíceme de muchas maneras, yo quiero hacer tu voluntad. Vamos a ver Jueces capítulo 6. Quiero ver la influencia en tiempo de derrota. Diga conmigo: en tiempo de derrota. Oiga, en tiempo de una derrota Dios viene y trae una influencia en la vida de Gedeón. Quizás lo hemos leído algunas veces, hermanos. Jueces capítulo 6, en el libro de los Jueces. Si lo tiene, me dice amén. Ya le doy el versículo 7. Aleluya. 6:7. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová les envió a un profeta, al cual les dijo: ¿a quién les envió? Dios sigue enviando profetas, iglesia, en un tiempo muy difícil. 8. Jehová le envió un profeta y les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y di su tierra. Y os di su tierra, perdón. También os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Sin embargo, no habéis obedecido a mi voz. Entonces vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abieserita Gedeón. Su hijo estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo los madianitas, cuando se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. Hermanos, estaban escondiéndose. Oh, qué hombres más esforzados y más valientes.
No podían, no tenían lanzas, no tenían espadas, no tenían hoces. Tenían que ir a tierra del enemigo, a la casa, para que les afilara el cuchillo. Estaban siendo esclavos, estaban en tiempo de derrota. Y Jehová se le aparece y viene a influenciar la vida de Gedeón en el tiempo de los jueces. ¿Cuántas veces hemos estado creyendo que Dios se ha olvidado de nosotros? Amén. Circunstancias, problemas, escasez, desánimo. ¿Cuántas cosas nos pasan como humanos? Y decimos: Señor, pero realmente estás conmigo. Pero de verdad me estás escuchando, Dios. Nos han contado, dice, que Dios hace milagros, cosas, milagros, maravillas, prodigios extraordinarios. Y decimos: ¿dónde están todas estas maravillas? Es que a Dios le habían contado toda la historia. Pero le dice: ¿de cuál Dios me está hablando? No es el Dios que yo tengo, el Dios que tengo que esconder la comida, el Dios el cual no me libra de los enemigos. ¿Cómo iba a querer Gedeón, hermanos, pelearse o levantarse en contra de los madianitas en tiempo tan difícil? Es lo que me han contado, que Dios hacía maravillas, pero ya no las hace. En una condición como esta, Dios no solo te influencia, sino te llama. El ángel de Jehová le dice: Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. En este momento, cuando las situaciones son el temor y de muerte, es difícil recibir una palabra de estas. ¿Verdad que en los momentos que estamos siendo atribulados, hermanos, y tocados por algo, es difícil oír a Dios? Además, creemos que no está con nosotros. Pero es el tiempo cuando Dios está más cerca de usted, iglesia. En los tiempos más difíciles, cuando creemos que Él no está, Él está ahí. Yo no sé por qué Dios siempre nos lleva al límite. No sé. No sé por qué Dios siempre nos lleva a creer, a pensar tantas cosas en nuestra mente natural. Y siempre Dios te va a llevar al límite para enseñarte. Él es el carácter de Dios, es su naturaleza. Él no va a cambiar esa manera de ser, porque Él sabe que tiene que trabajar, hermanos, con nosotros. Y trabajar con nosotros es cosa seria, ¿verdad que sí? Trabajar con el corazón del hombre es cosa seria, hermanos. Ni a veces cuando estamos viendo a Dios es cuando a veces la iglesia más se olvida del Señor. Cuando hay más abundancia, más se olvida del Señor. Alguien dijo que está bien en las misiones que trabajamos predicar a los pobres porque siempre quieren. Pero cuando hay mucha prosperidad, cuando hay mucha abundancia, cuando hay de todo, a veces nos olvidamos más de Dios. Jesús dijo que era mejor, ¿verdad?, que pasar el camello por el hueco, el hoyo de una aguja, que un rico entrara en el reino de los cielos. Pero sí tenemos ricos en la casa de Dios, ¿verdad que sí tenemos ricos ahora? Convertidos con todo el corazón y la billetera para Dios. Aleluya, ¿cuánto dan gloria a Dios? Gedeón vivía tiempos difíciles, hermano. Usted sabe que Dios se le aparezca en ese momento y le diga: hombre, mujer esforzada y valiente. Y dice: ¿con quién habla, Señor? Conmigo. No es conmigo el asunto. Hermano, es que tenía primero empezar a creérmela yo. ¿Sabe qué es lo lindo? Que Dios siempre cree en nosotros. Y acuérdese de esto: Dios ha invertido mucho en usted. Es mucho, hermanos. Ahora, ahí está el Señor influenciando la vida de Gedeón. Pero aquí seduce e influencia la vida de Gedeón, hermanos, y lo ministra para una misión que salvará la vida suya y la de su pueblo. Amén. ¿Sabe que usted está construyendo un arca para su familia, para sus hijos, para los que vienen, para sus nietos? Si Dios le da la bendición de tener nietos, para mucha gente. Tú estás construyendo una arca para salvarle también y preservarle la vida al pueblo. Cuando Dios levanta a un hombre, siempre lo levanta con una visión. No solo es salvarle la vida de él, sino salvar la vida del pueblo. Aleluya. Y esa era la visión. Esa era la misión, hermanos, que salvará la vida también del pueblo. Como Gedeón, hemos respondido alguna vez, dijo Gedeón, el verso 16, 15, 16, creo: ¿con qué salvaré yo a Israel? Jehová dice: ciertamente yo estaré contigo
y derrotarás a tu enemigo como a uno. Oiga, como a uno. Ve con esta tu fuerza. Pregunta el Señor: ¿no te envío yo? No te estoy diciendo yo que yo te voy a salvar. Amén. No te estoy diciendo yo que yo te voy a rescatar. Yo no te estoy diciendo, Dios, que yo te voy a enviar. Hermanos, hay que creerla, hay que desprogramarnos, ¿verdad? Desprogramarnos y meter el programa de Dios, porque estamos pensando con nuestra mente natural. Y tú no puedes pensar con tu mente natural. Tienes que ser un hombre y una mujer del Espíritu. Esto es palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esto es palabra del Espíritu de Dios. Dios te empieza a influenciar tu vida. Y Dios empieza a trabajar ahí, hermanos, en tu espíritu. ¿Cómo voy a ir yo? ¿Con qué salvaré yo a este pueblo? Yo estaré contigo. ¿Qué más queremos escuchar de Dios? En cualquier situación, en todo tiempo, Dios te está llamando y va a influenciar tu vida como a Gedeón, influenciado por Dios, influenciado por su espíritu. ¿Sabe, hermanos, que Dios se la hizo a Gedeón? Claro que se la hizo, hermanos. 33,000 hombres iba Gedeón, y no le voy a contar la historia, se la dejo de tarea para que la lea en su casa. Con 33,000 hombres, hermanos. ¿Y sabe cuántos llegaron al final? 300. Porque fue Dios el que salvó a Israel. Es que yo tengo que creérmela. Usted dice: claro, vamos a vencer este ejército. ¿Cuánta gente me da? Dios, te doy 33,000 hombres. Dice: así sí, así voy a. Pero Dios se la hizo a Gedeón, porque le dijo: en el primer tramo de la batalla se devuelven 10,000. En el segundo tramo, cuando van a beber agua del río, se devuelven, quedan 22,000, se devuelven 21,700 personas. Y derrotan un ejército incalculable como la arena del mar, los madianitas. Era una nación grande y poderosa. Porque cuando Dios quiere hacer algo, Él lo hace. Dios, lo único que necesita es tu corazón, amén. Necesita tu vida, necesita la afirmación tuya. Decirle: Señor, aquí estoy. Influencia mi vida, sedúceme. Es que Dios tiene que seducirte. Pero le tengo noticia: usted tiene que dejarse seducir. Aleluya. Con 300 hombres, hermanos, con un cántaro de barro, con una tea dentro del cántaro encendida, hermanos, y por la mano de Gedeón y por mi mano, dice que llegaron al campamento, quebraron las ¿cómo se llama? Las cosas de barro, las quebraron, quedó la tea. Dice que ellos se mataron entre sí. Wow, cuando yo veo a Dios, yo digo: wow, Señor, tremendo lo que Dios hace. Pero hay que dejarse influenciar por Dios. ¿Cuál problema estás peleando tú? ¿Cuál es tu batalla? ¿Cuál es tu guerra? ¿Cuál es donde dice Dios: no puedo? Pero Dios está diciendo: yo estoy contigo. No temas, no desmayes. Soy tu Dios que te esfuerzo. Soy tu Dios que te levanto. Soy tu Dios que te dice: ve con esta mi fuerza. Aleluya, dé ese aplauso al Señor, Dios Todopoderoso. En cuanto a los jueces, hermanos, y en cuanto a los profetas, yo veo la influencia de Dios en la vida de los profetas. Aleluya. En las cenizas, hermanos, en los escombros, en medio de las contradicciones, cuando nada se sentía, fueron ellos los que le dieron dirección y pastorearon al pueblo. Fueron pocos los que quedaron en Jerusalén en medio de las ruinas. Otros que fueron cautivos a Egipto y a Babilonia. Fueron los profetas, no los sacerdotes, no los reyes, no el sistema ministerial tradicional. Fueron los profetas. Y ya sé por qué le voy a hablar de los profetas. Porque tuvieron la habilidad de navegar en el territorio más allá de lo convencional, más allá de lo tradicional. Tuvieron la sabiduría de navegar en el reino de la revelación. Y arrancaron del corazón de Dios y de la mente de Dios discernimiento para guiar a este pueblo dentro de situaciones caóticas, impredecibles, jamás imaginadas, nunca imaginadas. Fueron esos hombres, los profetas, los que nos enseñaron, hermanos,
Era un prototipo de la gracia, de los ministerios de Dios actuales, los profetas de la ley. Ellos nos enseñaron a conocer el corazón de Dios y a ser influenciados por Dios. Después apareció el Cristo de la gloria, trayendo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros para la obra del ministerio en las naciones de la tierra. Tú tienes que ser influenciado. Dios te está necesitando. Tú eres un hombre, una mujer de Dios, para el trabajo de Dios, para la vida de Dios, para salvar esta humanidad. Dios nos los puso aquí en Los Ángeles, esta iglesia poderosa, hermanos, con un tabernáculo de Dios, amén. No para figurar, sino para cambiar esta ciudad, para cambiar este estado. Es más, le tengo noticias para cambiar este país. Pero los profetas nos influenciaron la vida. Jeremías, hermanos, es el profeta de cuya vida e intimidad más se conoce. Dios influencia la vida de Jeremías. Con él, la conciencia profética alcanzó un nivel muy alto y expreso como un constante estar en la presencia de Dios. Jeremías es tierno, sensible por naturaleza, pero su vocación profética lo obliga a presencia de Dios, a llegar a la presencia de Dios. ¿Sabe cómo es conocido Jeremías? Como el profeta, ¿cómo? ¿Alguien sabe? Hermanos, él lloraba. Él sentía el dolor de su pueblo. Él se derramaba, hermanos, en sacrificio delante de Dios. Pero Dios lo pone en una circunstancia terrible a profetizar en tiempos difíciles. ¿Sabe por qué lo hace? Porque hay una influencia que está sobre él. Es la influencia del Espíritu, la influencia de Dios sobre la vida de Jeremías. Hoy en día hay profetas y hay profetisas y hay gente con dones de profecía dentro de la iglesia. Pero hermanos, tenemos un espíritu profético y es muy fácil profetizar en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Todos pueden profetizar, dice Pablo, pero todos háganlo en orden, en la presencia de Dios, más cuando hay una unción profética. Pero en ese tiempo, si usted profetizaba y lo que usted decía no se cumplía, hermanos, le cortaban la cabeza. ¿Cuántos profetas quieren ser del tiempo de la ley? Y Jeremías tuvo que vivir un tiempo difícil. Jeremías, vea lo que dice Jeremías, hermano. Este profeta de verdad que nos va a enseñar en esta noche un poquito la vida, hermano, de la influencia de Dios. Jeremías capítulo 8. Jeremías, hermano, la vocación profética lo obliga a una constante denuncia de la desobediencia, idolatría y rebeldía de su pueblo. No fue fácil. La agonía del profeta se refleja en estos pasajes que vamos a leer. Pero él tuvo que profetizar en tiempos difíciles. Es que es lindo venir y profetizar cosas lindas, pero cuando hay que profetizar, hermanos, y decir las verdades de Dios, ¿sabe que el que practica el pecado se va al infierno? Pocos amenes. ¿Cuántos saben que el que practica el pecado se va al infierno? Por eso no tenemos que vivir en el pecado. Tenemos que vivir una vida de santidad, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. No era fácil para Jeremías. Vea lo que dice en el capítulo 8, versículo 18. Vamos a leer unos versículos así rápidamente. Yo sé que el tiempo avanza, pero dice el 8:18, sí. A causa de mi intenso dolor, dice Jeremías, mi corazón desfallece. Se oye la voz del clamor de la hija de mi pueblo que viene de tierras lejanas. ¿No está Jehová en Sión? Es una pregunta. ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar de sus imágenes de talla con vanidades ajenas? Era un pueblo terrible, desobediente, rebelde, hermanos, como fue el pueblo de Israel. Pero al profeta joven, a Jeremías, le toca profetizar en un tiempo difícil. En el versículo 21 dice ahí mismo: porque la muerte ha subido a nuestras ventanas, dice, y ha entrado en nuestros palacios para exterminar a los niños en las calles, a los jóvenes en las plazas. Así dice Jehová: los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo, como manojos tras el segador, y no hay quien los recoja. A Jeremías querían matarlo, hermanos.
El pueblo de Israel no quería escucharlo, pero él tenía una influencia de Dios y tenía que hablar la verdad de Dios. Seguro sus papás le dijeron: no vayas al templo, no vayas a profetizar. Se subía en los muros del templo y les profetizaba cuando estaban entrando los judíos al templo. Así dice el Señor. Un profeta joven, pero un profeta que sentía el dolor del pueblo y el corazón de Dios dentro de su corazón. Ahí en el versículo 9, capítulo 9, verso 1 dice: ay, dicen, capítulo 9, ay, si mi cabeza se hiciera agua y mis ojos fuente de lágrimas, para llorar día y noche a los muertos de la hija de mi pueblo. Dígame si no estaba sintiendo, hermanos, el dolor del pueblo. Porque cuando Dios está influenciando tu vida, tú empiezas a sentir misericordia, empiezas a sentir pasión, empiezas a sentir un deseo de hacer la obra de Dios. Empiezas a caminar los caminos que nunca habías caminado y a llegar a los lugares donde nunca habías llegado. Ya no haces nada por quedarle bien a la gente. Ya no es una imagen, no es una presencia nomás, sino es algo dentro de ti, dentro de tu corazón, que se está expandiendo para hacer la voluntad de Dios. Necesitamos corazones palpitantes, que palpiten, hermanos, el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos gente que ame a Dios, que ame la vida, que se deje seducir. Capítulo 15, ahí mismo. Capítulo 15, verso 10. Ay de mí, madre mía, que me engendraste. Perdón, ay de mí, madre mía, que me engendraste, hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado en préstamo, y sin embargo todos me maldicen. Sea así, Jehová, si no te he rogado por su bien, si no he suplicado ante ti en favor del enemigo en tiempos de aflicción y en época de angustia. Algo estaba peleando el profeta. No era tan viejo, no era tan niño, pero sí era un muchacho. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? No tengas en poco tu juventud, joven. Jóvenes menores de 100 años, ¿cuántos? No tengas en poco tu juventud, porque Dios tiene planes contigo. Aleluya, gloria al Señor. Capítulo 20, ahí mismo, hermanos. Ahí estamos en Jeremías, verso 14. Maldito el día en que nací, que no sea bendecido el día en que mi madre me dio a luz. Maldito el hombre que dio la noticia a mi padre diciendo: un hijo varón te ha nacido, causándote gran alegría. Sea tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, sin volverse atrás de ello, que oyó gritos por la mañana, voces al mediodía. ¿Por qué no me mató en el vientre? Mi madre entonces hubiera sido mi sepulcro, pues su vientre habría quedado embarazo para siempre, embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastaran en afrenta. Hermanos, qué oración de este profeta, amén. Desde lo profundo de su ser, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque amaba al pueblo de Dios, porque pasó llorando toda su vida. Hoy en día hay iglesias, hermanos. Aquí me gusta ver la iglesia. En el altar hay iglesias, pastor, donde ya la gente no pasa a los altares. Ya no hay llanto, ya no hay lloro. ¿Y dónde está la casa de Dios? ¿Y dónde está el lugar de mi habitación? Dice el Señor, donde vendré a morar con mi pueblo, donde vendré a visitarlo. Dios está levantando un pueblo, hermanos, no para un avivamiento, hermanos. Está levantando un pueblo para los tiempos del fin. Porque la gloria mayor, la gloria última será mayor que la gloria primera. Porque ustedes están peleando algo, hermanos. No sé cuál es la lucha. Puedo entenderlo en el espíritu. Peleando algo sobre este ministerio, peleando algo sobre esta iglesia, peleando algo sobre estas familias. Pero Dios está controlando la situación en esta casa. Aleluya. Porque dice el Señor que
aún no han visto lo que voy a hacer con ustedes. Pero tienes que creerlo y profetizarlo y predicarlo y gritarlo desde las azoteas, desde las casas, desde las ciudades, desde los balcones. Decir que Dios nos está visitando. Y Dios está comenzando. No sé qué va a pasar aquí el domingo, pero me cuentan qué va a suceder. Lo que sí sé es que hoy está pasando algo aquí. Aleluya. Hoy este es el día de salvación para que nuestro corazón se abra para lo que viene, hermanos. No tenga en poco lo que se está haciendo aquí. Esto no sé por qué estoy hablando de esto, pero el Señor sí. No tenga en poco lo que está pasando. No fue que se le ocurrió al pastor o a los servidores o a los diáconos, hermanos. 40 días de algo de Dios. Es una influencia de Dios. Es una influencia del Espíritu Santo. Es algo sobrenatural. 40 años, hermanos, Moisés viviendo. 40 años Moisés viviendo como rico en Egipto, cuando su misión era una misión de profeta. No era para llegar a ser faraón. Y dice el Señor: con que así tenemos, Moisés, 40 años desprogramándolo y viviendo como pobre. 40 años es que el carácter y la vida de Dios fuera formada en Moisés, para después llegar a 40 años. Por eso el día 40 es tremendo. 40 años como profeta, sirviendo al Dios eterno. Ahora mi pregunta es: ¿cuántos años le va a costar usted a Dios? Aleluya. Diga aleluya o diga ya, hermanos, pero diga algo, amén. ¿Cuántos años le vamos a costar a Dios? Hermanos, si Dios siempre está ahí a la par de nosotros, expectante, esperando. Acercaos a Dios y yo me acercaré a vosotros. Llamadle en cuanto esté cercano. Aún el diablo saldrá en carrera, huirá de la presencia. Pero la vida de los profetas nos enseñaron, hermanos. Y la vida de Jeremías es tremenda y poderosa. Jeremías, en un tiempo de inmadurez, dice: porque muy joven aún Dios lo llama al ministerio, al profeta. ¿Se acuerda que dice? Dios le dice: antes que te formase en el vientre te conocí. En el capítulo 1 leo para ustedes: y antes que naciera te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y dije: Señor Jehová, aquí no sé hablar porque soy niño. Y el Señor le dice: he puesto mis palabras en tu boca. Amén. Dios te llama, no importa cómo tú te mires. Es que aquí están nuestros problemas, vernos a nosotros mismos. ¿Verdad que sí? A mí me llamará el Señor, a mí. ¿Verdad? A mí sí, a usted. Es con usted el asunto. No es con su vecino, no es con el que está a su lado, es con usted. Dios te llamó a ti, mujer, hombre de Dios. Será a mí, Señor, que me llamaste. Él se propuso a usarte para una labor y su influencia te atrapa hasta el punto de no decir que no, sino hacer su voluntad. ¿No es cierto, hermano, que el profeta vivió tiempos de angustia y difíciles? Para ver a Amós, hermano, rápidamente, pero en Jeremías dice: tú pues, le dice el Señor. En el verso 17 y 18 se apunta, capítulo 1 dice: tú pues, le dice el Señor, ciñe tus lomos y levántate. Claro, por eso es que lo vemos en los capítulos que leí, 18, 20, 22, todo él profetizándole al pueblo, hermanos. Siendo muchacho, expectante, pero que lo mataran por estar profetizando, pero sintiendo el dolor de Dios en medio de un pueblo donde los hombres estaban siendo muertos y tratados y el pueblo estaba oprimido. Dice: ciñe tus lomos y levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Oiga qué palabra. Porque aquí yo he puesto en este día, yo te he puesto, dice, en este día, como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta ciudad. ¿Oyó eso? Y Dios me decía que Dios ha puesto esta iglesia en este lugar. ¿Sabe cómo? Como una ciudad fortificada, como una columna de hierro y como un muro de bronce.
Dios los ha ubicado en este lugar con esa característica de la iglesia. Pero tengo que creérmela. Amós, profeta de Dios, y aquí termino porque podría seguirle hablando de muchos profetas. Amós, capítulo 7. Uno de los profetas, dicen profetas pequeñitos, ¿verdad? Pero wow, Señor, eso que eran pequeñitos, ¿verdad? Si hubieran sido grandes, le llaman los profetas pequeñitos, ¿verdad? A los profetas pequeños de la Biblia. Amós, capítulo 7, verso 10. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado a su tierra en cautiverio. Oiga, hermanos, ¿cuántos quieren profetizarle eso al rey? Es que era difícil ser profeta en ese tiempo, y que Dios te da una palabra, hermanos, tan confrontativa al rey de Israel, un profeta. Y le dicen: no estás viendo lo que están profetizando ahí, lo que está hablando fulano y sutano, no estás oyendo, no escuchaste. Dice: porque así ha dicho Amós. Dice: Jeroboam morirá a espada, Israel será llevado de su tierra en cautiverio. No era una profecía bonita, ¿verdad que no? No era una palabra linda. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá, come allí tu pan y profetiza allá. Pero no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. No se podía hablar, aunque fuera palabra de Dios, había que respetar al rey. Era duro, hermano, los profetas bajo ese tiempo, pero Dios levantó a los profetas, porque ellos arrancaron del corazón de Dios el poder y la gloria, la unción y la manifestación del Espíritu para poder hablar en tiempos difíciles. No temas hablar, no temas predicar, no temas decir las cosas que Dios te está diciendo que debes de decir. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta ni soy hijo de profeta. De una vez, ¿verdad? El hombre de una vez se pone de acuerdo. Dice: sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Aleluya. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo. Hermanos, ¿quién era? Dice: no me digan, ni siquiera soy hijo de un profeta. Estaba ahí con el ganado sirviendo en la casa. ¿Se acuerdan Eliseo también? Eliseo estaba ahí con la yunta de su papá. Era una familia que tenía dinero. Tenían 12 yuntas, tenían que tener plata. Pero de repente, hermanos, pasó el profeta y le tiró el manto a Eliseo. Y entonces el hombre dice: agarró los bueyes y los mató. Y agarró la leña, hizo una fiesta y los cocinó y dijo: me voy. Le dijo adiós a papá, le dijo adiós a todo el mundo y me voy. ¿Sabe cuál es el problema? Que no queremos quemar los barcos que nos están estorbando para hacer la voluntad de Dios. Estamos tan cómodos a veces en lo natural, en nuestro nido, en nuestra trinchera personal, que no queremos dar un paso, hermanos, y ir a conocer a Dios. Cuando Moisés mira la zarza, ve que la zarza está ardiendo. Pero eso era normal. Diga conmigo: normal. Hermano, una zarza en el desierto, en esos calores y seca, era normal que las zarzas se quemaran. No creo que era normal, pero dice: yo no sé, esa zarza tiene algo. Diga conmigo: tiene algo. Esa zarza se está quemando, pero no se consume. Eso es el llamado de Dios. Cuando yo tengo que dar un paso hacia lo que Dios tiene para mí, entonces yo digo: pues voy a ver por qué esa zarza no se consume. ¿Sí me está entendiendo? Tengo que dar un paso a conocer a Dios. Es que si tú no avanzas hacia la revelación y el conocimiento de Dios, vas a seguir siendo un evangélico tradicional. Pocos amenes. Si yo me hubiera quedado nada más viendo la zarza, hermanos, no estaría aquí. No estaríamos trabajando en Nicaragua, no estaríamos viendo fruto de Dios. Pero cuando yo miro y digo: ay, Señor,
tengo que obedecer más, tengo que correr más, tengo que caminar más, porque quiero ver más de Dios. ¿Cuántos quieren ver más de Dios? Pues camina, iglesia. Ve a la zarza, dile: Señor, voy a ir a ver por qué esa zarza no se está consumiendo. Y cuando se dio cuenta Moisés, hasta las sandalias se las había quitado seguro un ángel. No dice la Biblia eso, ¿verdad? Pero yo no sé, hermano. Ya estaba descalzo en la presencia de Dios. Y Amós fue tremendo, hermano. Fue influenciado por su espíritu. Fue escogido en tiempo de los grandes profetas. Porque acuérdense que estaba Jeremías, estaba Daniel, estaba Ezequiel, estaba Isaías. Y él decía: ¿y quién soy yo? No era fácil, hermanos, profetizar cuando habían profetizado estos hombres poderosos, tremendos de Dios, que tuvieron más influencia. Pero Amós estaba siendo influenciado por Dios. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Hermanos, los dones, el pastorado y todo no se recibe en un instituto bíblico. Eso se recibe en la presencia de Dios. Eso se recibe por la gracia de Dios, por el amor de Dios, amén, por la voluntad de Dios, por el llamado de Dios. Y no estoy en contra de los institutos bíblicos, como decía un hermano allá, pastor, de los cementerios bíblicos. No estamos en contra de eso. Hemos pasado por ahí, ¿me entiende? Pero se recibe de Dios, la influencia se recibe de Dios. Es un llamado, usted y Dios, cara a cara, face to face, usted y Dios, Dios y usted. Aquí estoy, Señor, dice: revélateme a mí. ¿Sabe, hermano? Si yo no vería a Dios, yo me metería en un cuarto, hermanos, y hasta que no vea a Dios no saldría de ahí. Pero yo necesito ver a Dios. Conocer a Dios no es un Dios nada más que me lo pintaron, que me lo leyeron, que me lo predicaron. Es un Dios personal que yo tengo que conocer. ¿Cuántos dicen amén? No era sencillo, hermanos. Los grandes profetas, aunque él prefería verse así como alguien dedicado a sus trabajos campesinos, como los pastores de Tecoa, Dios lo llama y lo toca. No soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Yo no sé dónde está usted, hermano, pero Dios de ahí lo va a sacar. Del restaurante, no sé si es mecánico usted, no sé si es abogado, no sé si es doctor. De ahí Dios lo va a sacar para la obra y el trabajo y el ministerio. Dios está reclutando gente profética. Yo digo, la gente que no es nada, para convertirlos en profetas. La vida ha marcado a muchos de ustedes. Tú eres uno de ellos. Tú dices: yo nací para trabajar. Esto es tener una familia, bellos hijos, ir a la iglesia, pagar mis diezmos, dar las ofrendas, hacer buenas obras, enseñar a mis hijos el camino de Dios y no más. Creo esto ha dicho y usted dice: punto, hasta ahí llegué. No, hermano, Dios tiene algo grande para ti, sin dejar de hacer esas cosas. Amén. Tú tienes que ser influenciado por el Espíritu de Dios. Y le puedo hablar de Jonás, hermano. Jonás está tremendo, pero nos vamos a las 10 de la noche. Amén. Pero cuando vemos a los profetas y el trabajo de Dios es poderoso, cuando vemos a los discípulos en el tiempo ya de la gracia, en el tiempo de Cristo, hermano, haciendo un llamado con una revelación del Espíritu de Dios. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? Hermanos, tenemos que conocer a Dios. No se alabe, Isaías, el gran profeta, escribió: no se alabe el valiente en su fuerza, no se alabe el rico en su riqueza. Amén. Escribió Isaías: no se alabe el sabio en su sabiduría. Dijo Isaías: y no alabes en esto. El que tenga que alabarse, está en el capítulo 9, el que tenga que alabarse en conocerme y en entenderme, que yo soy Jehová, que hago justicia, misericordia, juicio con todos sobre la tierra. Aleluya. Dele ese aplauso al Señor. Con todos sobre la tierra, en conocerme y en entenderme. A Dios se le entiende aquí, hermanos, en la mente. Aquí en la mente he puesto mis palabras en tu mente. A Dios lo entendemos en la mente, pero conocer a Dios se le conoce con el corazón. Aleluya. Muchos entienden a Dios,
Muchos hablan de Dios. Muchos saben de Dios. Quizás no son cristianos, pero saben y entienden, pero no lo conocen. Porque a Dios solo se le conoce en el espíritu, en el corazón. A Dios se le conoce como cuando dijo Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo conoció, él lo entendía, Jesús lo tenía ahí a su lado, pero recibe una revelación en su espíritu. Necesitamos ser influenciados por Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Puede ponerse sobre sus pies si queremos orar en esta noche, declarar la palabra y profetizar. No sé si está mi hermano del teclado, si no está, gloria a Dios también, pero levanta tus manos y dile al Señor: aquí estamos, Señor. Igual, hermanos, vamos a abrir el altar aquí en la presencia del Espíritu Santo, con el permiso aquí del pastor, abrir este altar. Si usted quiere pasar aquí al frente, gloria al Señor. Pero yo quiero ser influenciado por el Espíritu Santo. Dile: Señor, yo quiero tener una revelación de Jesús, como los profetas, como en el tiempo de los profetas, Señor, como en el tiempo de la ley, Padre, como en los tiempos, Padre, de que esta gente, Señor, conoció y tocó el corazón de Dios. ¿Cuántos dicen y vienen al frente y dicen: Señor, yo quiero algo más? Yo quiero salir de lo tradicional, Señor. Yo quiero recibir algo nuevo, algo de Dios, en el nombre de Jesús. Aunque usted esté ahí en su butaca, en su banca, levanta tus manos, abre tu corazón, abre tu espíritu. Dile: Señor, visítame. Señor, ministrame. Señor, aquí estoy, soy tu hijo. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Yo aquí estoy, Señor, también con este pueblo, Señor. Yo profetizo aquí una iglesia de la palabra, una iglesia de fe, una iglesia de autoridad, una iglesia de unción, una iglesia de visión, Padre. Yo profetizo una iglesia que cumple la labor de Dios en esta ciudad, Padre, en este estado, en esta nación. Yo profetizo hombres y mujeres de la palabra, Señor. Yo declaro matrimonio de bien. Vamos, ora conmigo, levanta tus manos, abre tu boca en esta noche en el nombre de Jesús. Profetizamos hombres y mujeres de Dios, de la palabra, de unción, matrimonios, Padre, de ejemplo, hijos que se guarden en santidad, que caminen en la palabra, en fe. Oh, dile: Señor, quiero ser influenciado por tu espíritu, influenciado por ti. Dile: yo recibo la palabra en mi corazón, Señor. Yo recibo la palabra en mi espíritu, Señor, en esta noche. Quiero conocerte a ti, dador de la vida, Padre. Yo bendigo al pastor de la obra, Señor, al hombre de Dios que tienes aquí, a su esposa, a su familia, Señor. Yo no le conozco, pero en el espíritu sí, es un hombre de Dios. Yo suelto una palabra sobre ti, hombre de Dios, sobre tu casa, sobre esta iglesia. Sabiduría de Dios, dirección de Dios, dirección de Dios, dirección de Dios. Que la estrategia, los planes o el diseño de Dios, hombre de Dios, Pastor Julio, descienda y baje a tu corazón. El diseño de Dios, el diseño de Dios. Gracias, Padre, por la obra que estás haciendo, Señor. Hombres influenciados por Dios, hombres influenciados por su espíritu. Puedes levantar tus manos y decir: Señor, aquí estamos, Señor, aquí estamos. Yo bendigo a este pueblo, Señor, y yo santifico el nombre de Dios en esta casa. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre en esta iglesia, Señor. Venga tu reino, Dios, a esta casa. Venga tu reino, Dios, al corazón de tus hijos. Y hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad en los cielos, así se haga aquí en la tierra. En el nombre de Jesús.